Es una mañana de veda. Hay cosas de las que no se hablan, porque es momento para reflexionar. Afuera de donde estamos grabando llueve. Hay truenos. Todavía está oscuro, no amaneció. Y yo, Andrés Lagota, estoy reflexionando. Desde hace tiempo hay un tema del que me cuesta hablar. También pienso que hace tiempo que no nos encontramos aquí en Noticias desde Lilliput. Calculo que a veces te preguntás por qué. Bueno, son varias cosas. Algunas lindas, otras no tanto. Pero hoy pensaba en los puentes. Sin duda, la muerte de Francisco, hecho que lo confirma como ser humano, me golpeó. Creo que somos muchos y muchas que sentimos su no presencia física. Estamos todo el tiempo como releyendo sus mensajes, sus encíclicas, tratando de ver cómo fue ese papado que vivimos tan intensamente, por lo menos desde estos confines del mundo, ¿no? Y también somos muchos y muchas los que estamos mirando qué pasos habrá de dar el nuevo pontífice León XIV. Pero hay una conexión entre el último mensaje de Francisco y los primeros mensajes de León XIV. Y allí empecé a desovillar mi reflexión de esta madrugada. Pensaba sobre los puentes. Esos puentes de los que hablaba Francisco, los puentes, si los habrá entre Francisco y León. Y me acordé del mensaje de Facundo, que escribió un comentario en la casilla de Spotify por algo que yo leí en el episodio 16C, donde en un segmento de su libro Los Ingenieros del Caos, Giuliano da Empoli cuenta sobre Netanyahu y su jefe de campaña, el norteamericano republicano Arthur Finkelstein. Se los recuerdo por si quedó perdido por ahí, si no lo pueden ir a buscar el episodio completo en Spotify. Pero decía Giuliano da Empoli, a mediados de la década de 1990, Finkelstein también comenzó a exportar sus regalos más allá de las fronteras de Estados Unidos. En 1996 llegó a Israel, donde encontró una situación aún más explosiva de lo habitual. El primer ministro Yitzhak Rabin acababa de ser asesinado por un judío fanático que se opone a los acuerdos de paz que concluyó con los palestinos. Le sucede su ministro de Asuntos Exteriores, el Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres. Peres es una figura moderada, mundialmente reconocida, a la que todo el mundo augura una cómoda victoria en las próximas elecciones, previstas para primavera. Pero Finkelstein no se deja intimidar. Su candidato, Benjamin alias Bibi Netanyahu, es considerado un extremista inexperto y poco confiable. Al principio, Arthur lo obliga a mantener sus canas para darle una apariencia más respetable. El aspecto físico es importante, afirma Finkelstein. El candidato más votado gana las elecciones en el 75% de los casos. Luego comienza el trabajo habitual de demoler a su oponente. Peres quiere dividir Jerusalén y dar la mitad de la ciudad a los palestinos. Esa es su línea de ataque. Con una campaña muy violenta, sin precedentes en Israel, Finkelstein pinta a Shimon Peres como un traidor al país, inmerso en las habituales ilusiones piadosas que caracterizan a los liberales de todo el mundo. En el lado opuesto, el lema creado para el candidato conservador es simple y eficaz. Netanyahu es bueno para los judíos. En resumen, solo él es un verdadero patriota y solo aquellos que están con él pueden ser considerados verdaderos judíos. Los demás no son más que liberales, frágiles o peor aún, cómplices de los árabes. No importa si el 20% de los israelíes son árabes. Sorprendentemente, la maniobra funciona. En los años siguientes,
Bibi seguirá fortaleciendo su hegemonía política, utilizando la simple línea divisoria establecida por Finkelstein. Nosotros contra ellos contra nosotros. El pueblo de un lado, sus enemigos del otro. Cualquiera que no esté con Netanyahu no es un verdadero judío. Facundo, en su mensaje a través de Spotify, nos decía hace 2 meses sobre este fragmento: muy interesante el método de desprestigio, especialmente lo referido a la campaña política en Israel. Con lo cual, termina corroborando lo que describe Da Empoli. Y volvió a mi memoria una charla que tuve hace más de 2 años con un amigo judío, tan judío como yo, sobre el momento del ataque de Hamás sobre el sur de Israel y la permanencia de un conflicto. Él decía que era un conflicto religioso. Y yo le dije que ni siquiera las cruzadas, ninguna guerra es religiosa. Las guerras son políticas y por lo tanto hay que encontrar respuestas políticas a la guerra, más allá de que sus ropajes las revistan de tintes religiosos. Volví hoy a pensar en los puentes, cuando amanece ya en medio de la lluvia. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Quanta volontà di morte. Vediamo ogni giorno. Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres o los niños. En este día quisiera que volviéramos a esperar y a confiar en los demás, incluso en quien no nos es cercano o proviene de tierras lejanas, con costumbres, estilos de vida, ideas y hábitos diferentes de los que nosotros nos resultan más familiares, pues todos somos hijos de Dios. Quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, Iglesia de la Resurrección, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda la Tierra Santa y sobre el mundo entero. Me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino. Considero l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale terminava 80 anni fa, l'8 maggio. Dopo aver causato 60 milioni di vittime, nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra! Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo.
Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Claro, pensaba en los puentes y para hablar de la perspectiva política de las guerras traje las frases de dos líderes religiosos. Parece contradictorio, pero quizá sea una búsqueda para pensar fuera de la caja o fuera del frasco de mayonesa, que es un poco lo que intentamos en Noticias desde Lilliput. Y me encontré con un poema. Y esa poesía me llevó a otra y a una página de un grupo mexicano que se llama Círculo de Poesía, que tiene un post que titularon Muestra de Poesía Palestina. Y al leerlo, me permitió entrar en contacto con otras miradas. Esas miradas negadas, ocultas, porque si el otro es animalizado, deshumanizado, no puede hacer poesía. Y podemos arrasar sus ciudades y matar a más de 40.000 personas, la mayoría de las cuales eran mujeres y niños y niñas. Porque en tanto animalizados, parece que nos exculpara del genocidio. Y vuelvo a los papas, y cómo después de tantos años, cientos de años, pidieron perdón por haber sido apoyatura espiritual y política del genocidio de los pueblos originarios de América y de tantos gobiernos dictatoriales. Y me pareció que podía ser un buen comienzo para este episodio y para una reflexión, compartir la poesía como forma de acercarnos a otra persona, a otras realidades, a otras maneras de ver y de pensar el mundo. En el posteo que tiene fecha de 2023, quienes integran el Círculo de Poesía dicen, porque se nos impone en este tiempo descolonizar el imaginario y porque ante la hipocresía de la política es necesario contraponer el testimonio de la poesía, proponemos la lectura de una muestra de poemas palestinos. Pongamos manos a ello o pongámosle voz a estas letras. Fadwa Tucan. Mi libertad. Libertad. Mi libertad. Palabras que resuenan en mi boca espesa de rabia, debajo de la ráfaga de disparos, en medio del fuego, a pesar del peso de mis cadenas y la noche, persisto sobre los brotes de ira. Libertad, mi libertad. Voy a tallar las palabras en el mundo, cincelar sus sonidos en cada puerta de levante, en el templo de la Virgen, en su altar sagrado, en los surcos del campo encima de la ladera, debajo de la pendiente de cada esquina, dentro de la prisión, en la cámara de tortura. Voy a grabar las palabras en la madera de mi horca, sin importarme las esposas, la voladura de nuestras casas. Lo repito, libertad. Mi libertad. Deja que las palabras sean una chispa que se extienda, cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa, incluso las tumbas que quizá mire. La libertad roja toca en cada puerta e ilumina en la oscuridad, arrasando con la neblina. Samih al-Qasim, persona non grata. Aquí el inicio de la carnicería. Su final, mi grito lunar. Sé que mi vidrio puede ser fragmentado por una bala. Ahora, apunta bien y trata de asesinarme a mí. Mis pequeños son demasiado jóvenes para la muerte. Fruta verde poco apropiada para tus amos. Apunta bien. Mi esposa está a salvo ahora en la cocina. Apunta bien. Estoy aquí solo, leyendo Le Fou del Za. Si tu francotirador se encoge 2 pulgadas, podrás verme. Una figura silente junto a la ventana del estudio. Vengan,
Vengan con todos los horrendos fuegos de su malevolencia. Vengan. Aquí yo tengo una escalera en espiral que une el cielo y la tierra, un ventilador que falla en la canícula, un tanque que se pasea sobre un vientre embarazado, y aquí tengo mis áridas naciones. Cráneos coronados por medallas adquiridas por el tipo de cambio de la muerte, zapatos habitados por escorpiones, o un vaso de agua y amarga agua a cambio de mi sangre y lágrimas. He sido herido. Mi herida está viva, mi voz está viva, mi silencio está vivo. Inclino mi corazón en señal de respeto. Vengan. Mi aflicción, el deslumbramiento. Mi ira, la súplica. Vengan, vengan. El quedarme es mi huida. Mi muerte es combate. Juro por el higo y el aceite, por el silencio y el clamor, por la fertilidad y la esterilidad, por la miel y la cicuta, por el brote y la muerte, por la ignorancia y el conocimiento, por el ayer y por el hoy. Juro que lucharé. Seguiré luchando. Lo haré hasta que nazca la verdad y la mentira se desvanezca. Lo haré y lo haré, levantarme y hundirme. Andaré y rodearé, soltaré y me abstendré, flotaré y me destendré. ¿Qué? ¿Cómo? Así, con una caída hasta la cima de la muerte, con potros trotando tras las huellas de la tragicomedia, así, tomando una siesta en un asiento de autobús, una inquebrantable celda. Menstruación con esterilidad, esterilidad con menstruación, dolor y protesta, amor y odio, un idílico baldío. Caminaré fuera de mi cuerpo, ya no puedo soportarlo. Buscaré un amigo. Me apartaré de mis zapatos, ya no puedo soportarlo. Buscaré un camino. No hay camino salvo yo. Y estos son mis pasos. Mi cuerpo es el siguiente paso. Naomi Shihab Nye. Para Mohamed Said, 15 años. No hay balas perdidas, señores. No hay balas como un gato asustado escondiéndose debajo de un arbusto. No hay balas como cachorros sarnosos huyendo por las calles de medianoche. La bala no pudo haber sido una nuez cayendo sobre un toldo de lámina lentamente. No pudo haber sido una mota de polen en el aire de octubre. Nunca una humilde piedrecilla en la calle. Así que no lo hagan ver dulce, por favor. Vivimos entre pensamientos perdidos, con tareas a mitad del camino abandonadas. Están henchidos nuestros cambiantes corazones por devociones perdidas. Nos sentimos en casa entre los pedazos y retazos de todas las rutas errantes de las palabras. Pero esta bala no tenía inocencia alguna, no le deseaba el bien a nadie. No pueden cambiarlo con sus eufemismos. Esta bala nunca fue amiga de la vida. No debería garantizarse la inmunidad con palabras suaves, fuego amigo, bala perdida. ¿Por qué le hemos dado el peso incorrecto a aquello que hacemos? Mohamed, él merece la verdad. Esta bala no tenía amables deseos secretos. No se encontraba cantando para sí con los ojos cerrados bajo el puente, como la mujer exiliada en su precioso y gastado sombrero. Ghassan Saktan. Caballos negros. El enemigo asesinado piensa en mí sin piedad alguna en su sueño eterno. Fantasmas ascienden por las escaleras de la casa, dando la vuelta por las esquinas, los fantasmas que he recogido por los caminos, recolectándolos de los pecados atados alrededor de los cuellos de la gente. El pecado cuelga del cuello como una carga. Es ahí donde yo alimento y crío a mis fantasmas, esos fantasmas que flotan como caballos negros en mis sueños. Con el vigor de la muerte un último blues se alza mientras reflexiono en torno a los celos. La puerta está enteramente abierta, el aliento se filtra a través de las grietas, el aliento del río, el aliento de los ebrios, el aliento de la mujer que despierta hacia su pasado en un parque público.
Cuando duermo, veo un caballo pastando. Cuando me quedo dormido, el caballo vigila mis sueños. Sobre mi mesa en Ramalá hay ciertas cartas no terminadas y fotografías de viejos amigos, el manuscrito de un joven poeta de Gaza, un reloj de arena y las primeras líneas que como alas se despliegan en mi cabeza. Quiero memorizarte como aquella canción de primer año, aquella que aprendí completa y sin ningún error. El ceseo, el movimiento de cabeza, fuera de tono, los pequeños pies llevando animosamente el compás sobre el concreto, las palmas abiertas golpeando las bancas. Todos murieron en la guerra, mis amigos y compañeros de clase. Sus pequeños pies, sus animosas manos, aún golpean los pisos de cada habitación. Aún golpean las mesas y aún golpean el pavimento, las espaldas de la gente en la calle, sus hombros. A donde quiera que voy, puedo verlos, puedo escucharlos. Fadi Yuzda. Me sacas. Tú me sacas de mi casa. Estás ciego ante ese tu propio pasado que nunca te abandona. Sin embargo, no eres un topo como para poder ahora oler y sentir lo que me estás haciendo. Una hora tardo, desgastado, para que el pasado sea un cambio climático y no una masacre, para que el presente acabe nunca. Pero yo estoy más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Y esto, mi amigo enemigo, es la definición de distancia. Oh, no te indignes. Mira este video, te paso el link, en el cual me borras miembro por miembro y me lanzas hacia la calle para hacerme marchar hacia mi catástrofe en un presente que aún no alcanza el tamaño de tu pasado. ¿Es acaso este el muro contra el cual estás tirando tus dados? Sí, estoy hablando de etimologías. Estoy de acuerdo con que la balanza se incline a tu favor. A mí no me importan esas cosas. Yo tengo un corazón que se pudre, que resiste, que tiene esperanza. Tengo genes, como los tuyos, que no se adscriben a la jerarquía de los daños. Tú me sacas de mi casa. También has sacado a mis padres y a sus padres de las suyas. ¿Cómo es la vista desde mi ventana? ¿A qué sabe mi sal? ¿Acaso debo condenarme un poco más para que tú puedas perdonarte a ti mismo en mi cuerpo? Oh, cuánto amas mi cuerpo, mi casa. Ahlam Sharat. ¿Cómo mato a los soldados? Soldados coloniales, ¿qué le han estado haciendo a mi poesía todos estos años cuando fácilmente pude haberles dado muerte en mis poemas, así como ustedes han matado a mi familia fuera de la poesía? La poesía ha sido mi oportunidad para ajustar cuentas con los asesinos, pero los dejo envejecer afuera, pues quiero que conozcan el detrimento de sus vidas, que se arruguen sus rostros, que se adelgacen sus sonrisas y que se derrumben sus armas. Así que, si ustedes, lectores, ven a un soldado paseándose por mi poema, tengan confianza en que lo he abandonado a su destino, así como se abandona un criminal por los años que le queden, aquellos que se encargarán de ejecutarlo. Y sus oídos serán los que se encarguen de ejecutarlo, mientras me escucha recitar mi poema para las dolientes familias, y no podrá escabullirse de mi libro o del sitio de la lectura mientras la gente sentada lo mira fijamente. No serás consolado, soldado, no. Nunca, ni siquiera cuando salgas de mi lectura de poesía encogido de hombros y con los bolsillos cargados de balas muertas. Incluso si tu mano trémula como se encuentra por tanta muerte se pone a jugar con las balas, tú no producirás nada, salvo un sonido muerto. Nahwan Darwish. Durmiendo en Gaza. Fado. Dormiré como hace la gente cuando caen las bombas, cuando el cielo se abre como carne viva. Soñaré como hace la gente cuando caen las bombas. Soñaré con traiciones. Despertaré a mediodía y le preguntaré al radio las preguntas que la gente se hace. ¿Ya terminó el bombardeo? ¿Cuántos fueron los asesinados?
Pero mi tragedia, Fado, es que haya dos tipos de personas. Aquellos que lanzan sufrimiento y pecado a la calle para poder dormir, y aquellos que coleccionan el sufrimiento, los pecados de la gente, los tornan cruces, los presumen por las calles de Babilonia y de Gaza y de Beirut, mientras plañen. ¿Van a venir más? ¿Van a venir más? Hace 2 años, al sur de Beirut, caminé por las calles de Dayeh, arrastrando una cruz tan grande como los edificios destrozados. Pero ¿quién levantaría una cruz de la espalda de un hombre cansado hoy en Jerusalén? La tierra es 3 clavos, y por piedad un martillo. Detente, Señor, detén los aviones. ¿Van a venir más? ¿Van a venir más? El autobús de la pesadilla. Los vi rellenar bolsas de plástico con los cuerpos de mis tías. En las esquinas de las bolsas se anega su sangre aún caliente. Pero no tengo ninguna tía. Supe que asesinaron a Natalia, mi hija de 3 años, pero no tengo ninguna hija. Me dijeron que violaron a mi esposa, que arrastraron su cuerpo por las escaleras, que la tiraron a la calle. Pero ni siquiera estoy casado. De hecho, esos son mis anteojos, esos que fueron aplastados por sus botas. Pero jamás he usado anteojos. Me quedé a dormir donde mis padres y tuve un sueño sobre una casa. Al despertar, miré a mis hermanos suspendidos en la horca del techo de la iglesia de la resurrección. El Señor dijo en misericordia: este es mi propio sufrimiento. Junté el orgullo que les quedaba a los ahorcados, respondí: en mi opinión es el nuestro. El dolor alumbra todo, y yo lo amo más que a mis peores sueños. No voy a huir al norte, Señor. No me cuentes entre los refugiados. En breve continuaremos este informe. Debo dormir ahora, no sea que pierda el autobús de la pesadilla que se dirige a Sabra y Shatila. Marwan McCall. Piensa la ballena que es grande, pero en el mar es tan pequeña. «Basta», le dice la muerte a los tiranos, «estoy satisfecha». El problema del ser humano es que la justicia que ve no es la misma que ven los otros. Lo opuesto también es verdadero. Fundamentalismo, qué buena idea, pero qué nefasto es cuando unos idiotas se juntan. En el pasado le abrimos a los gitanos las puertas de la Gran Siria. En correspondencia ahora le abren ellos su país a los gitanos que somos nosotros mismos. El cuervo entre la bruma es más hermoso que todas las palomas de la paz en los discursos de los políticos. Puede que con lo que escribimos no vayamos a cambiar el mundo, pero sí que le soltamos un zarpazo a su pudor. Tú eres el único Dios mío ante quien no tenemos lástima cuando nos desvestimos. Para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Dalia Ta, tú. ¿Te acuerdas de tu primera noche en este mundo? De hecho, no es tu primera noche en el Cairo o en París o en Kinshasa o en Buenos Aires. Podrías haber nacido en un pueblo tranquilo, en la ribera de un río o cerca de un rascacielos, pero esta es tu primera noche en la tierra. Lo que rodea el lugar de tu nacimiento no son las ciudades ni las localidades próximas, tampoco los estados o los continentes vecinos, son sobre todo los astros y las galaxias. Lo más probable es que tu nombre fuese elegido hace meses y que ya algunos hayan comenzado a caracterizarte, nervioso o tranquilo, contemplativo o prudente. Pero en realidad, tú eres un ser extraño, más cercano al espacio sideral que nosotros. Contigo no podemos superar el apuro de los primeros instantes tras la llegada de un huésped, cuando se le acosa a preguntas sobre el viaje, si te esperamos en el paritorio o si te encontramos en medio de la carretera. Lo cierto es
que no sabemos exactamente cómo llegaste aquí y no podemos decirte, haz como si estuvieras en tu casa. Hasta ahora no lo hemos sentido, a pesar de que nos comportamos como si fuéramos los propietarios del lugar. Como tú, en este mundo, también nosotros somos invitados. Es el momento propicio para recordarlo y es tu primera noche en la tierra. No estabas cuando llovió esta mañana, pero en el exterior la hierba todavía está húmeda. Entonces tú no sabías qué es el tiempo. Los días, las semanas y los meses no tenían ningún significado para ti. Después de este momento todo va a repetirse. Tu palma se cerrará y se abrirá y comenzarás a distinguir el día de la noche. Tus ojos se acostumbrarán a los matices de los colores. Después escrutarás largamente los rostros de la gente y de una manera que la ciencia todavía no ha logrado determinar, pronunciarás tus primeras palabras y los adultos te pedirán que las repitas y por alguna razón será magnífico. Después dirás río, rascacielos, tren subterráneo. Entonces creerás que posees el mundo, en parte al menos como a tu hermana o a tus hijos, que serás capaz de provocar la guerra o de extinguir los bosques. A pesar de todo, y sea cual sea tu duración, en raros momentos de tu vida algo te estremecerá y te recordará tu residencia original, la vista de las colinas, por ejemplo. Pero eso ocurrirá a su debido tiempo. Ahora eres frágil y estás estupefacto, todavía no tienes edad. Todo el mundo te examina, es tu primera noche en la tierra y el ambiente festivo porque todos te consideramos como una ofrenda. Pero si repitiéramos suficientemente esta frase, es tu primera noche en la tierra, descubriríamos que en realidad eres un viajero, alguien que acaba de llegar a un hospedaje. Afuera, la tempestad y las puertas del alojamiento permanecen abiertas, no se cierran jamás. Al unísono entráis tú y la tempestad. Alice Youssef. Si me preguntas qué es lo que estamos haciendo, te diré esto. Sí, aún bebemos nuestro café amargo. Quizá dejamos de contar su amargura porque ya no importa. Aún guardamos café para las bodas y para las muertes. Nada cambia. Sí, aún nos decimos buenos días y buenas noches. Todos los seres humanos necesitamos no temer al paso de las horas. Sí, aún nos enviamos mensajes de texto. Esta no es mi primera guerra, y leer en voz alta esos mensajes me rompe el corazón una y otra vez. Sí, nos bañamos, hacemos compras, trabajamos, movemos nuestros cuerpos mientras podemos. Sí, tranquilizamos a los niños, le decimos que todo es mentira. Los sonidos son fuegos artificiales. Las clases se cancelaron para pasar un día divertido en casa con los padres. Les decimos que no vean a otros niños, que no vean lo que queda de ellos. Les decimos que su infancia nunca volverá a ser la misma, como la mía, como la nuestra. Sí, nos preocupamos, perdemos, amamos, nos rompemos, y luego despertamos y damos gracias porque han clareado los cielos sobre nosotros. Sí, contamos cabezas, contamos cuerpos, contamos alientos, contamos el tiempo del amor en múltiplos, preguntamos, ¿cómo amaneció tu madre? ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Aún respiras? Y a continuación de esta recorrida poética, hay un artículo que lleva por título Jamás el punto ciego. Comienza con una frase del escritor Spinoza. He procurado diligentemente no reírme de las acciones humanas, ni llorarlas, ni abominar de ellas, sino comprenderlas. Los actuales ataques militarizados llevados a cabo por Hamás representan el marco fundamental en el que el mundo occidental percibe actualmente la cuestión israelí-palestina.
El presidente de Estados Unidos dio el pésame a las familias israelíes que habían sufrido pérdidas, mientras que omitió olímpicamente expresar sentimientos similares a las familias palestinas, incluso durante los intensos bombardeos aéreos en curso dirigidos contra Gaza. Al mismo tiempo, Estados Unidos envió medios militares, navales y aéreos a la región en una demostración palpable de apoyo a Israel. Siguiendo pasos similares, el Reino Unido está a punto de enviar un par de buques de la Marina Real Británica junto a medios de vigilancia aérea al Mediterráneo Oriental como una iniciativa destinada a mejorar la arquitectura de poder de la región. Las acciones letales de Hamás suscitaron una condena generalizada de los dirigentes europeos. Al denunciar a esta organización política, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó el derecho de Israel a la autodefensa. La Comisión Europea anunció una revisión urgente de la ayuda de la Unión Europea a Palestina, cuando apenas unas horas antes, uno de los comisarios, Oliver Varhelyi, había anunciado la suspensión de todos los pagos previstos en el marco de la ayuda al desarrollo. La cuestión de la condena a Hamás por el asesinato de civiles israelíes también compromete a los simpatizantes de la causa palestina. Si la condena de Occidente a Hamás tiene su origen en su rechazo del Islam político, no es necesariamente lo mismo para muchos críticos de la ocupación israelí. Así, en nombre del rechazo de una doble moral y ética, se sitúan en el actual foco de atención occidental, centrado en la violación de la Convención de Ginebra por parte de Hamás. ¿Hay que condenar, entre otros, el ataque contra civiles? ¿El ametrallamiento por Hamás de un festival de música que se cobró casi 300 vidas israelíes? ¿Debemos hacer caso de la justificación de Hamás? ¿Qué dicta el derecho internacional? ¿Qué debería decir uno como promotor de la paz? Esta gente de Hamás son bestias humanas, dijo Shimon Peres, Premio Nobel de la Paz. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acaba de formular el conflicto en términos crudamente deshumanizadores, caracterizándolo como una lucha contra animales humanos. Esta afirmación resuena con la anterior caracterización de los árabes como bestias salvajes por parte del ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contribuyendo así a un discurso que deshumaniza a los palestinos. Shimon Peres, Premio Nobel de la Paz en 1994 y expresidente israelí, contribuyó a dar forma a la retórica que describe a los palestinos como inhumanos, una narrativa profundamente arraigada en Israel. Hace casi 15 años calificó a los miembros de Hamás como bestias humanas. Esta declaración, publicada en un importante periódico de Bruselas en 2009, no suscitó ninguna reacción significativa. En cambio, mereció el título de doctor honoris causa en la Universidad Libre de Bruselas unos años más tarde. Cabe observar que mientras en Occidente la demonización de Hamás es unánime, su perspectiva es ampliamente ignorada. Se trata de una condena de principio. Sin embargo, la falta de comprensión de la lógica política de un actor clave en la cuestión israelí-palestina impide iniciar o respaldar negociaciones políticas que no impliquen una humillación, sembrando así la semilla de la perpetuación de la violencia. Los acuerdos de Oslo son hoy una muestra conmovedora de esta realidad. En un principio, existía la esperanza generalizada de que allanarían el camino hacia una solución entre los dos estados, poniendo fin a la prolongada violencia y a las tensiones en la región. Sin embargo, con el paso de los años, la aplicación de los acuerdos de Oslo tropezó con tremendos obstáculos, como la expansión de los asentamientos, la falta de plena soberanía para los palestinos y las cuestiones sin resolver sobre el Estatuto de Jerusalén, entre otros asuntos. En consecuencia, el otrora boyante optimismo que rodeaba los acuerdos se fue atenuando hasta desvanecerse. Comprender a Hamás es, por tanto, necesario para llegar a un acuerdo sobre los términos de la negociación, y es además un requisito previo para la propia negociación. Mientras que la opinión occidental considera a los israelíes como civiles, Hamás, entre otros muchos palestinos, son considerados como colonos que se perciben como parte del poder armado israelí.
La segunda justificación presentada por Hamas es que ellos mismos responden a las violaciones de las leyes internacionales cometidas por Israel y denuncian el doble rasero de la indignación que provocan estas violaciones. ¿De quién es el derecho internacional? La diferencia entre civiles y colonos no es meramente terminológica, sino que está imbuida de consideraciones éticas, jurídicas y políticas. Exige un análisis hermenéutico que tenga en cuenta no solo los textos jurídicos, sino también el contexto sociopolítico y las mutables interpretaciones de las normas jurídicas internacionales. Antes de entrar en más detalles, es imperativo subrayar hasta qué punto la profunda interrelación entre la sociedad civil israelí y su infraestructura militar ha suscitado el escrutinio de una variada gama de intelectuales israelíes. Entre estos líderes del pensamiento, el distinguido columnista israelí Gideon Levy descuella como un notable comentarista sobre este tema. En cuanto al argumento inicial de Hamas, que afirma que los israelíes deberían clasificarse como colonos y no como civiles, el derecho internacional ofrece una serie de criterios matizados para distinguir entre ambos grupos, especialmente en un contexto de ocupación y conflicto. Los colonos, como civiles, suelen estar protegidos de las acciones militares directas en virtud del derecho internacional humanitario. Sin embargo, la profundidad de la ocupación y la ilegalidad de los asentamientos, así como, por supuesto, la participación directa en las hostilidades, introducen matices que afectan la aplicación de estas protecciones. Además, mientras que la comunidad internacional considera predominantemente ilegales los asentamientos, las autoridades israelíes los consideran legales en virtud de su legislación nacional. Esto plantea cuestiones éticas y jurídicas sobre si los colonos deben ser considerados personas protegidas en virtud del derecho internacional humanitario o ser vistos como participantes voluntarios en una actividad ilegal. Además, en cuanto a las graves violaciones de las convenciones de Ginebra y del derecho internacional humanitario, el consenso jurídico internacional se inclina en gran medida en favor de la no prescripción, lo que hace que la cuestión planteada por Hamas sea aún más compleja. Desde 1948 hasta nuestros días, ¿qué frontera debe ser considerada para distinguir a los colonos de los civiles? Hamas está planteando una cuestión fundamental que desentraña el intrincado tejido histórico de la región, desde la Nakba y la creación de Israel hasta los acontecimientos actuales. Este interrogante exige algo más que un mero reconocimiento. Exige una deliberación sustantiva y comprometida con vistas a una resolución negociada. Dada la gravedad existencial que reviste para la región y sus notables implicaciones para la estabilidad mundial, la apatía o negligencia sostenidas de las potencias occidentales han llegado a un punto insostenible. En cuanto a la segunda cuestión planteada por Hamas, que se refiere a si debe adherirse al derecho internacional que pasa desapercibido cuando interviene en apoyo de Palestina, corresponde principalmente a Estados Unidos iniciar un cambio de paradigma. El dedo o la luna. Como muy bien nos recuerda Derrida, todo es cuestión de encuadre. Este es también un principio de propaganda de guerra. Por lo tanto, debemos rechazar cualquier reduccionismo en el planteamiento de la cuestión israelí-palestina y devolverle toda su complejidad. No se puede reducir, resumir o incluso centrar el análisis únicamente en Hamas. A nivel mundial, diplomáticos de un centenar de naciones han presentado diversas propuestas al actual enfrentamiento armado. Menos de la mitad de estas naciones condenaron abiertamente a Hamas. Por el contrario, otros, incluidos actores regionales como Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Siria e Irak, han culpado a Israel de las hostilidades. Aproximadamente 20 países han defendido sistemáticamente el derecho de Israel a la autodefensa, mientras que otros actores han abogado por una rápida desescalada de la actual explosión de violencia. Los hechos hablan por sí solos. La cuestión israelí-palestina es una cuestión global.
polariza al mundo. Para unos es el símbolo del colonialismo y del imperialismo estadounidense, mientras que para otros es la reparación por el fascismo del pasado y abanderado de la democracia. Así era mucho antes de la formación de Hamas. En cuanto a este último, una voz importante, entre otras voces igualmente importantes del pueblo palestino, es necesario humanizarlo para comprenderlo. Contrariamente a lo que afirmaba el premio Nobel Shimon Peres, Hamas ya no debe ser considerado una bestia. Todo actor político tiene racionalidad. Negarse a escuchar esta racionalidad es nada menos que negarse a la política, es decir, empujar a la violencia armada en el caso de Hamas hoy y de la OLP ayer. Las víctimas israelíes no se oponen a las palestinas, sino que forman una tragedia colectiva. En consecuencia, no es un mero desglose, sino un examen exhaustivo de la cuestión israelí-palestina, lo que resulta imperativo para quienes están comprometidos con la consecución de una paz sincera y duradera. La cuestión no es si actualmente Hamas está haciendo caso omiso al derecho internacional, sino lo realmente importante es mirar la luna. El texto es del pensador belga de origen marroquí, Sohail Chichab, para ubicar la situación actual en Palestina. Y la última frase, esta de el dedo y la luna, se parafrasea la frase: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. El artículo fue redactado inicialmente el 8 de octubre, entre el 8 y el 11 de octubre de 2023, antes de que Israel reconociera su voluntad de llevar a cabo en Gaza acciones que podrían constituir genocidio, según la definición de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Desde ya que este artículo no refleja ninguno de los acontecimientos posteriores. Queríamos compartir estos poemas y este último artículo como una forma de enriquecer la mirada, de humanizar los hechos y de abrir la posibilidad de pensar en la convivencia, en una confederación que pudiera albergar los distintos pueblos que conviven en un territorio. Hubo otras experiencias históricas que demuestran que esto es posible. Es cierto también que esas experiencias se dieron en circunstancias específicas, sobre todo en cuanto al tipo de dirección política que tuvieron esos procesos. Un tipo de dirección que cuando los ingleses aceptaron retirarse de Palestina, se aseguraron muy bien de obturar. Hasta aquí llegamos por hoy. Llegamos al final de este episodio 19A de Noticias desde Lilliput. Como decimos, un país que amamos y que a menudo nos duele. Como te dije, si querés colaborar con la continuidad de la serie, podés aportar unos pesitos compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción de la serie y de cada episodio. Compartí, likeá y recomendá. Y si sumás unos pesos nos vas a dar una gran mano. Soy Andrés Lagota y nos encontramos en el lado B de Noticias desde Lilliput. Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.